fe, ¿no? Que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Les cuento que estamos trabajando en la construcción y gracias a Dios hemos podido avanzar favorablemente. Tuvimos una dificultad económica en algún momento, pero el Señor proveyó, los hermanos se motivaron, hicimos una linda ofrenda que permitió volver a reactivar el trabajo, porque estamos trabajando todos los fines de semana y no es mucho lo que se puede hacer el día sábado, pero tratamos de aprovecharlo de la mejor manera, de las 7:30 de la mañana que estamos ahí trabajando. Y ahora que yo me vine para acá, el día de ayer se comenzó a preparar todo lo que es el piso, el radial del salón, así que damos gracias a Dios por eso, porque ya después de eso viene lo que va a ser la techumbre y probablemente de ahí ya nos queda mucho menos. Y lo más difícil que son el cimiento, el sobrecimiento, la excavación, todo eso gracias a Dios ya lo terminamos. Así que ahora estamos en esa etapa. Yo ruego sus oraciones para que el Señor nos dé la fuerza, nos ponga las personas y nos dé también el recurso que necesitamos para poder terminar esa obra, ¿no? Terminar lo que ya hemos comenzado. Algunos de ustedes participaron de lo que fueron las fundaciones, ¿se acuerdan cuando hicimos esos hoyos inmensos de los pilares? Bueno, ahora ya estamos en la etapa de radial, así que eso, cuando ustedes vayan y observen nuevamente, van a ver el avance que ha sido significativo. La verdad es que estamos muy, muy contentos por lo que Dios nos ha permitido experimentar. Así que damos gracias a Dios por eso y quiero dejarles esa carga en oración. ¿Van a orar? Ya, gracias por el entusiasmo, se nota un entusiasmo muy potente, así que estamos bien. Vamos a Juan, vamos a considerar Juan, capítulo 11, verso 38. Juan 11, 38 en adelante. ¿Lo encontró? 11, 38 en adelante. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Palabra de Dios para nosotros. Amén. Que el Señor nos ministre en esta mañana. Oramos. Padre, te damos gracias y te pedimos que nos hables a tiempo y fuera de tiempo. Ministranos al corazón y permite que esta palabra sea sembrada en lo más profundo de cada uno de nosotros y dé su fruto al 100% en nuestras vidas. Ministrame y ministranos. Háblame y háblanos, Señor. Somos tus discípulos y queremos oír tu voz. Todo espíritu antagónico a esta palabra, ajeno a tu propósito y a tu voluntad, sea echado fuera en el nombre todopoderoso de Jesús. Y tu gracia sea abundante sobre nuestras vidas. Te bendecimos y te exaltamos a ti, Rey de Gloria. Amén y amén. Lo imposible, el mejor escenario. Quiero compartir esta palabra y comenzar diciendo en esta mañana que el mejor escenario donde vamos a enfrentar verdaderamente y donde Dios se va a desarrollar en potencia es el escenario de lo imposible. El cristiano tiene que vivir permanentemente en este escenario.
Lo imposible va a ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Todos los que estamos en este lugar hemos tenido que enfrentar distintos momentos, algunos más difíciles que otros, pero todos hemos tenido que enfrentar desafíos, sin duda momentos complicados. El escenario más lamentable, creo yo, donde tenemos que enfrentar es sin duda la muerte. Hemos enfrentado muchas cosas, pero la muerte pareciera el escenario más complicado que tenemos que enfrentar, y es precisamente el escenario donde se desarrolla esta historia. Sé que la mayoría de los que están aquí han oído la historia de Lázaro y sus hermanas. Yo me imagino que han escuchado más de alguna oportunidad lo que era esta familia para el Señor o la relación que el Señor tenía. Sin duda el versículo más sobrecogedor de esta historia que sobresale acá es la expresión en el verso 35 de este mismo capítulo, donde dice que Jesús lloró. Creo que esa es la expresión más conmovedora. El saber que Jesús amaba tanto a su amigo Lázaro que derramó lágrimas. De hecho, no vamos a encontrar otro versículo tan conmovedor como este. Jesús lloró. Aparece el verso 35. Es increíble que el Hijo del Hombre pueda llorar. Les parecería increíble, pero es así. En este escenario es donde irrumpe el Señor Jesucristo, la muerte. Alguien dijo que la muerte es... o todo tiene solución, hay un dicho sapiensal, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte. Entonces la muerte es el escenario más complicado, el escenario de lo imposible. Pareciera que la muerte es el término de todas las cosas. Y aquí es donde irrumpe Jesús. Muchos de los que estaban en ese lugar decían, según el verso 37, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Esa es la pregunta que se daba. Es evidente que en este escenario era y seguirá siendo el más complicado. Para nosotros, la muerte pareciera que es el final de todo. La muerte es el escenario entonces más imposible para todo ser humano. Y es en este escenario donde Jesús actuará dejando un gran precedente con respecto a lo imposible. Es aquí donde se llevará a cabo el milagro. Es cuando las cosas se complican. Cuando todo se ve malo, cuando todo se ve imposible, es cuando aparece el milagro. Lo imposible entonces será siempre el escenario donde la fe dará su mayor fruto. Será donde la esperanza crecerá hasta convertirse en gozo. Si estás en un escenario que consideras difícil, complicado, imposible, quiero decirte en esta mañana que estás en el mejor escenario. El mejor escenario es lo imposible. El mejor momento es cuando las cosas se complican y se ponen pesadas. Muchas veces actuamos al igual que Marta, ¿no? Nos vemos más que la realidad que mira nuestros ojos. Actuamos como Marta. Nos vemos más que el escenario complicado, pareciera que se nubla. Muchas veces se nubla nuestra vista y vemos con los ojos que no tenemos que ver, que no son los ojos de la fe. Esto es precisamente lo que tenemos que evitar cada uno de nosotros. Marta no había puesto atención a las palabras que el Señor le había dado anteriormente. Quiero que me acompañen por favor y leamos el verso 20 en adelante del mismo capítulo que acabamos de considerar. La Biblia dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Dice, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, miren lo que le dijo Jesús: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí aparece la pregunta potente, y la pregunta que nos deja claro que ella ya había recibido una palabra de parte del Señor. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor. ¿Crees esto?
Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Marta le dice al Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pareciera que estaba haciendo una especie de reclamo al Señor. Eso es lo primero. Es como si hubiera dicho, te demoraste demasiado, Señor. ¿Por qué no viniste inmediatamente cuando te avisamos? Esto se parece mucho a lo que nosotros declaramos muchas veces. Esta mujer no es tan distinta a nosotros. Son esos momentos donde creemos que es demasiado tarde, que ya nada va a ocurrir. Son los momentos donde creemos que Dios no puede hacer nada. Son esos momentos donde creemos que nada puede ocurrir a nuestro favor. Sin embargo, aparecen en Marta otras palabras que vienen a manifestar una especie de lucha interna, de confusión interna, porque ella cree por un lado, pero está enfrentada al momento difícil. Y eso es lo que tenemos que vivir todos nosotros. De hecho, la lucha más potente que tenemos es la que se da en medio de las crisis, en los momentos difíciles, cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Pero que también creemos que Dios puede hacer algo. Tenemos la fe suficiente para eso. Pero a veces vemos que la montaña es demasiado grande. Tal vez no vamos a lograr la meta que nos habíamos propuesto. Tal vez no vamos a alcanzar el desafío que estamos persiguiendo, porque lamentablemente vemos que la montaña se hace muy alta, se hace muy difícil la situación. Esto es muy parecido a nosotros. Marta le está diciendo, si hubiera estado aquí no hubiera pasado esto. Llegaste tarde. Y muchas veces nosotros tenemos esa relación en medio de los momentos difíciles. Creemos que Dios no va a poder hacer nada. Vemos la situación y decimos, ya no hay más que hacer. De hecho, hay mucha gente que ha olvidado sus sueños precisamente porque el imposible aparece. Y cuando aparece el imposible, entonces es cuando la fe se ve en alguna medida confrontada. Son estos los momentos donde creemos que es demasiado tarde, que ya nada podemos hacer. Aquí es donde aparecen entonces estas palabras de Marta, la cual nosotros también hemos experimentado más de alguna vez. Dice el verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Parece que hasta ahí está muy bien. Marta hace una reflexión y dice, yo sé que lo que tú pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Ella sabía, habían experimentado con el Señor muchos otros milagros. Ella tenía conocimiento de que Jesús podía hacer algo en medio del momento difícil, especialmente en el que están viviendo. Está en la lucha que aparece entonces en el escenario de lo imposible. Siempre va a ocurrir así. Siempre vamos a tener esa lucha. Esa cuestión de que vamos a lograr o no, de que va a ser o no. Y a mí como pastor me toca mucho en las consejerías cuando viene la gente, me dice, pastor, estoy viviendo una dificultad, me pasa esto, hay una enfermedad que viene a golpear mi puerta, hay una situación en mi familia. Y entonces yo le digo, bueno, el Señor tiene la última palabra, siempre por ahí va nuestra consejería. Y los hermanos siempre terminan diciendo esto, dicen, sí, yo sé, pero está el pero, esa cosa que yo sé que Dios puede hacer algo, pero la realidad parece que es más fuerte. Yo sé que Dios puede hacer algo, pero ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no nos ayuda en esto? ¿Por qué no le va bien en esto otro? Y son las expresiones que todos hemos vivido en más de algún momento, y es la lucha interna que tenemos en más de algún momento, especialmente cuando enfrentamos desafíos. Y entonces decimos, Dios puede hacerlo, sí, pero, y está ese pero, sí yo sé, sí yo creo, pero ¿cuándo? ¿Pero de qué manera? Y ahí es donde comenzamos a preguntarnos y tratamos de encontrar respuesta y no vemos. Esta es la lucha entonces que aparece, la lucha entre la realidad y nuestra fe. Sabemos que Dios es más grande que aquello que estamos viviendo, sin embargo nos cuesta mantenernos firmes en nuestras convicciones. Mantenernos firmes a pesar de que no vemos nada. La respuesta de Jesús es alentadora. El Señor le dice, tu hermano resucitará. Es tajante. La respuesta de Jesús es directa. Tu hermano va a resucitar. Amén. Ese es el problema que ella tenía. Esa es la dificultad. El imposible es eso. Él está muerto. Si hubiera llegado aquí temprano, no hubiera muerto. Entonces el Señor inmediatamente le da la respuesta. Y le dice, tu hermano va a resucitar. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros también.
El Señor también actúa de esa manera. No entrega una palabra y a veces la palabra es directa, es clara. Yo voy a bendecir tu vida. Yo te voy a sacar en victoria. Yo te voy a llevar a la meta. Yo te voy a hacer cumplir el propósito. Pero a nosotros nos cuesta entender aquello. Marta responde de manera maravillosa, ya que los creyentes de esa época no tenían firme la fe de una vida después de la muerte. Ella dice: sí, Señor, yo creo. Ahora, a pesar de que la respuesta de Marta es maravillosa en términos teológicos, Marta lo que no está entendiendo es que el milagro era para ahora. El milagro era para el día, el milagro no era para mañana. Y a veces tenemos respuestas teológicas frente a los momentos de dificultad. Son esas respuestas teológicas que tenemos, sabemos ciertas cosas, pero que en la práctica no las vivimos. No nos emocionamos con lo que Dios puede hacer hoy día. Sabemos que Dios puede hacer algo, pero eso va a ser mañana. O sea, Dios tiene algo preparado para nosotros, pero no es para hoy. Es maravillosa la respuesta. Así es la respuesta de Marta, es buena. Pero lo que ella no sabía era que Jesús no hablaba de la resurrección futura, sino que Él estaba hablando de un evento presente. Y esto también nos pasa cuando nos vemos enfrentados a lo imposible. Cuando el terreno de lo imposible empieza a aparecer. Lo que empezamos a mirar o como vemos es con una visión futura y no con una visión del presente. Muchas veces la fe solo nos alcanza para eventos futuros. Tenemos fe de que Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Y estamos seguros y convencidos y no nos mueve nada. Tenemos fe que Cristo viene, pero nos cuesta tanto creer que Cristo haga algo a favor de nosotros en el momento presente que entonces nos complica. O sea, tenemos fe a un evento futuro. Tenemos fe a lo que podría pasar, pero nos cuesta mucho creer que hoy Dios pueda sanarnos. Hoy Dios puede abrir una puerta de trabajo. Hoy Dios pueda bendecirnos. Nos cuesta mucho creer en el presente, pero sí creemos en el futuro. Dios hará algo mañana. Amén. Dios hará algo sobre nuestras vidas. Y de hecho nosotros los creyentes somos muy dados a eso, a expresar ciertas palabras. Dios tiene algo grande para tu vida. Nunca identificamos qué es lo grande que Dios tiene. Pero somos muy buenos para decir: yo sé que Dios va a hacer algo en mi vida. Y yo siempre digo esto: si yo no identifico qué es ese algo, no tiene sentido. Dios algo va a hacer conmigo esta semana. ¿Qué es eso algo? Si no entiendo qué es eso algo, no estoy caminando en la fe, sino que lo que estoy haciendo es simplemente entusiasmarme de manera romántica y no de la manera correcta. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe sabe lo que espera. Entonces cuando yo digo: yo tengo fe que Dios me va a dar algo, no sé lo que es, entonces no es fe. La fe siempre espera algo. Por eso dice que es convicción de lo que se espera, es certeza de lo que no se ve. Así que la fe siempre tiene que esperar algo. Cuando decimos: yo sé que Dios va a hacer algo grande en mi vida, pero no tenemos identificado qué es eso grande, entonces no necesariamente es fe. Puede ser romanticismo, emoción, pero no es fe. La fe espera algo. Y para eso entonces necesitamos una palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos una palabra que venga directamente relacionada con Dios. Y esto es lo que le pasa a Marta. Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Hay una palabra. Hay un rema de Dios. Ahí el rema es cuando Dios me habla, cuando Dios me declara una palabra. Ese es el rema de Dios, ¿no? Es el rema de Dios, no es lo que está escrito, sino que necesariamente es lo que Dios está diciendo, lo que Dios está declarando. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la experiencia de Pedro, pero Pedro está sobre la barca y la Biblia dice que Jesús viene caminando sobre las aguas y entonces Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Eso dice Pedro. Y el Señor le dice: ven. Ahí está la palabra, ahí está el rema. Le dice: ven. Entonces con esa luz verde que tiene Pedro saca sus pies de la barca y comienza a caminar. ¿Él camina en qué? En base al rema que recibe de parte del Señor. En base a la palabra que recibe de parte del Señor.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que movernos en base a aquellas palabras que Dios nos ha dado. Y yo sé que los que estamos acá, todos hemos recibido más de alguna palabra de parte de Dios. Y yo quiero decirle que la fe tiene que ser puesta en aquella palabra que Dios nos ha entregado. Así que Dios te ha hablado tocante a tu familia, Dios te ha hablado tocante a tu vida, Dios te ha hablado tocante a tu casa. Bueno, aquello que Dios te ha hablado va a ser una realidad. Y ahí es donde hay que poner la fe. La fe hay que ponerla en aquella palabra que el Señor me ha entregado. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Pero ella, ¿cómo responde a esa palabra? Ella responde con una visión futura. Ella responde con una respuesta teológica. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Jesús lo había enseñado. Así que ella, como una buena alumna, responde en base a la teología. Jesús no está hablando de eso. Ella no logra discernir. Y a veces, déjeme decirle que parece que el evento es tan difícil y es tan imposible que entonces es más fácil mirar con ojos futuristas que con ojos del presente. Ese es el problema que tenemos. Es más fácil decir, bueno, Dios hará algo. Bueno, se lo dejo a Dios para que Dios haga algo mañana, en el futuro, en los próximos días. Pero nos cuesta creer que Dios pueda hacer algo hoy día. Nos cuesta poner la fe para que hoy Dios pueda hacer algo sobre nuestras vidas. Muchas veces nuestra fe solo nos alcanza para eventos futuros. Ese es el escalón más alto que a veces podemos llegar. Y cuando se trata de un escenario de lo imposible, es un pero. Yo sé, pero. Yo sé que Dios puede hacer algo con lo que estoy viviendo, pero ese, sí yo sé, está tan lejos que casi es futurista. Nos cuesta creer que ahora Dios pueda hacer algo. Nos cuesta creer que en este mismo instante Dios pueda hacer algo sorprendente y maravilloso. Y yo traje esta palabra en esta mañana para inyectarle fe a su corazón. Y yo no sé cuál es lo imposible que ustedes están viviendo, cuál es el imposible de ustedes. Probablemente el imposible para ti no es igual al de tu hermano, pero al fin y al cabo se torna una montaña muy alta que escalar. Y a veces la fe empieza a menguar frente a ese imposible. Puede ser una cuestión económica, puede ser una cuestión emocional, familiar, puede ser una cuestión ministerial. Yo no sé cuál es el imposible. Es esa meta que parece lejana. Quiero alcanzarla, pero me cuesta tanto. Yo he traído una palabra esta mañana para decirte que Dios ahora, hoy, este día, Dios puede hacer milagros. Hoy, este día, Dios puede obrar en bendición sobre tu vida. Hoy, este día, Dios puede obrar en gracia sobre tu vida. Hoy, Dios puede abrir una puerta. Esa puerta que tú crees que está cerrada y que ha golpeado y que ha tratado de empujarla para abrirla, Dios hoy puede abrirla. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer? Hoy, no es mañana, es hoy. Hoy Dios puede hacer algo con aquella enfermedad, con aquella situación imposible o difícil. Hoy Dios puede hacer algo. Esto es lo maravilloso entonces y sorprendente. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, el Señor sigue insistiendo en Marta. Y le dice, tu hermano resucitará. ¿Crees esto? Y ella dice, sí, yo creo, pero en la resurrección del día postrero. No. Marta, todavía no entiendes. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, si cree en mí, va a vivir. Esta declaración es la palabra que necesitaba Marta y necesitaba aceptarla y creer. Esta es la razón por la que Jesús le preguntó, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Asumes esto? De esto se trata, de creer a sus promesas frente a una realidad natural. Porque la realidad natural también nos grita cosas. La situación nos grita cosas, pero la fe nos dice otras. Y ahí es donde nosotros tenemos que o escuchamos la realidad natural o escuchamos la fe. La fe dice una cosa y la realidad natural dice otra. ¿Se acuerdan a David frente a Goliat? La realidad natural dice, te voy a tomar, te voy a partir en dos, te voy a cortar la cabeza y te voy a dar de comida a los animales. Eso voy a hacer, esa es la realidad natural. De hecho, eso era lo que podía pasar con David. Porque estaba enfrentando a un hombre de guerra de más de 2 metros de altura, a un tipo capacitado en la guerra. Y la Biblia dice que le gritó y le dijo, yo soy perro, que vengan con palo conmigo.
Yo voy a tomar, te dice, te voy a partir en dos y te voy a dar de alimento para las aves de rapiña. Eso le dice este Goliat a David, y esa es la realidad natural. De hecho, es tan realidad que ninguno de los soldados del ejército de Saúl quiso enfrentar a Goliat. Pero ¿cuál era la realidad espiritual? La realidad espiritual que David veía era precisamente el lograr el cometido, matar al gigante, convertirse en yerno de Saúl, que creo que esa fue la motivación más grande de David. Siempre lo he dicho, porque estaba aburrido de estar con las ovejitas todos los días, un cabro buen mozo como era, porque dice que era de un lindo semblante. ¿De qué le servía a David ser tan buen mozo si tenía puras ovejas alrededor, no es cierto? Así que cuando supo que la hija del rey era el premio dentro de los premios que venía para el que matara al gigante, yo creo que este tipo se entusiasmó, la ubicó por Facebook, miró su foto de perfil y dijo, sí, está bien la hija del rey. Vale la pena, dijo, sacrificarse por ella. Así que el tipo se enfrancó en esta cuestión que parece complicada, pero que estuvo dispuesto y se enfrentó al gigante. Pero ¿cuál era la realidad de David? La realidad de David era eso. David estaba pensando en lo que iba a obtener. David no estaba mirando el gigante, sino que lo que iba a lograr a través de esa batalla. Eso es mirar con la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. De hecho, cuando el gigante lo confronta, David le dice, hoy mismo voy a cortar tu cabeza, dice, y hoy mismo sabrá el ejército y toda esta gente sabrá que hay Dios en Israel, porque tú has ofendido, le dijo, al escuadrón de Jehová. Tú lo has ofendido y hoy te voy a cortar la cabeza. Ahí está la fe operando de forma maravillosa. Porque dice la Biblia que él le ofreció cortarle la cabeza. Yo digo, es muy probable que le quiso cortar la cabeza a piedrazo, porque lo único que tenía era una honda y tenía 5 piedras que había tomado del arroyo. La pregunta es, ¿cómo David con 5 piedras y una honda ofrece cortarle la cabeza al gigante? O sea, lo más normal es que tuviera una espada. De hecho, no la tenía. Pero le dice, hoy mismo te cortaré la cabeza. Esa es la visión de la fe. David sabe lo que hizo. David vio la pelea antes de terminarla. David vio la batalla antes de concluirla. Y David vio lo que iba a ocurrir. Así que tomó las piedras, tomó una piedra y dice que la lanzó. Golpeó al gigante, el gigante cayó. Luego corrió, tomó la espada y le cortó la cabeza con la misma espada del gigante. Así que David vio anticipadamente. Esos son los ojos de la fe. Los ojos de la fe dicen otra cosa. La realidad natural dice otra cosa. Y esa es la lucha permanente que tenemos que vivir. La respuesta de Marta deja en evidencia la confusión que muchas veces aparece cuando estamos en un escenario de lo imposible. Nos cuesta escuchar a Dios e interpretar correctamente lo que nos dice. Marta responde según el verso 27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. No fue esa la pregunta que le hizo el Señor. Pero ella respondió teológicamente. Yo sé que tú sigues respondiendo de la misma manera. Yo sé que tú eres el Hijo. No, le dice, ¿tú crees que yo puedo resucitar a tu hermano? Y ella dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. No hay duda en aquello. No es eso lo que está preguntando el Señor. Ella entonces responde de manera equivocada. La pregunta fue, ¿crees que puedo resucitarlo? Claro está que es muy difícil responder esta pregunta. Muy difícil. Porque independientemente de que Marta haya escuchado que el Señor había resucitado a alguien, es muy probable que no lo vio in situ, no lo vivió. Entonces es muy imposible de pronto responder firmemente, tener seguridad a cuestiones que nos enfrentamos y que son completamente desconocidas. Y aquí es donde se desarrolla la fe. Aquí es donde tenemos que creer. A pesar de todo tenemos que creer. ¿Se acuerdan el padre del joven que trajo a su hijo para que los discípulos le echaran fuera un demonio
que él tenía. Algunos dicen que era una enfermedad de epilepsia o parecido a la epilepsia, que tomaba al niño, lo tiraba sobre el fuego, ¿se acuerdan? Lo tiraba y lo hacía golpearse, etcétera, etcétera. Bueno, y dice la Biblia que este padre lo llevó a los discípulos para que ellos oraran por él y lo sanaran, pero los discípulos no pudieron. Así que cuando llegó el Señor se molestó con los discípulos y les llamó la atención. Y entonces vino y le dijo: ¿qué pasa? El padre contó lo que había ocurrido. Dice: mi hijo está enfermo, lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron sanarlo. Entonces el Señor le dijo: ¿tú crees que yo puedo sanarlo? La pregunta que hace normalmente el Señor, analicen los evangelios para ver que el Señor siempre pregunta: ¿tú crees? ¿Tú crees? O otras veces no pregunta ¿tú crees?, sino que pregunta: ¿qué quieres que te haga? Que parece que es curioso, porque si el ciego viene y dice: hijo de David, ten misericordia de mí, y es un ciego, ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué el Señor le pregunta qué quieres que te haga? Es casi una pregunta obvia, pero la verdad es que el Señor lo único que quiere es que se manifieste la fe, porque la fe se manifiesta precisamente en la respuesta. Así que viene este hombre y el Señor le dice: ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? Y este hombre dice así: creo, pero ayuda en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Cómo puede decir un hombre creo, pero ayúdame en mi incredulidad? O sea, parece que hay una contradicción. Bueno, es la batalla y es la pelea que siempre enfrentamos frente al momento de lo imposible. Nótese que este hombre había traído a su hijo a los discípulos. O sea, él dice así, piensa. Él cuando llegó a los discípulos llegó con toda la fe. Pero la fe se fue menguando a través del tiempo, cuando vio que ninguno de los discípulos pudo sanarlo. Entonces este hombre llegó a pensar lo siguiente. Dijo: si los discípulos del Señor no pudieron sanarlo, entonces mi hijo no tiene vuelta. Mi hijo no va a ser sanado. Así que cuando llegó el Señor, este hombre tenía una fe menguada, tenía una fe mezclada con la duda. Entonces cuando el Señor llega, dice: yo creo, pero a esta hora, la verdad es que estoy dudando. A esta hora estoy creyendo menos. Y eso nos pasa cuando no vemos solucionadas las cosas. Eso nos pasa cuando empiezan a pasar los días. Comenzamos con una fe arriba, pero luego comenzamos a menguar cuando vemos que las cosas no resultan como esperamos. Y entonces comenzamos a dudar de lo que Dios pueda hacer sobre nuestras vidas. Así que este hombre dijo: yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Esa poca fe que este hombre puso delante del Señor fue suficiente para que Dios hiciera el milagro sobre su vida. Eso es lo que va a pasar con nosotros también. Aún en medio de esta incredulidad o de esta confusión, la respuesta que aparece entonces es confusa. No fue la pregunta que el Señor hizo. ¿Crees que puedo resucitarlo? Es difícil. Créeme que será la misma pregunta que nos hará el Señor en los momentos tan complicados como este. Hoy el Señor en esta mañana te dice: ¿crees que puedo hacer esto a tu favor? ¿Crees que puedo solucionar lo que estás viviendo? ¿Crees que puedo sacarte en victoria? ¿Crees que puedo ordenar lo que parece desordenado? ¿Crees que puedo intervenir en esa situación que para ti parece imposible? ¿Crees que puedo volver a resucitar los sueños en tu vida? ¿Crees que puedo sanarte de esa enfermedad? ¿Crees que puedo abrir esa puerta? Es la pregunta que el Señor en esta mañana nos está haciendo a nosotros. La respuesta va a depender de ti. ¿Qué le vas a responder al Señor? ¿Qué le vamos a responder, Señor? Sí, yo creo, sí, yo sé que Dios está haciendo algo. O vamos a decirle: sí, Señor, yo creo que hoy vas a abrir esa puerta. Yo creo que hoy vas a sanar. Yo creo que hoy vas a hacer algo maravilloso. Creo, Señor, que puedes hacerlo. Jesús quiso confirmar la fe de Marta. Yo estoy seguro que sabía que ella vacilaba entre el creer a lo que no veía y dudar a lo que sí veía. Así que pidió que movieran la piedra. El Señor, después que hace toda esta declaración, dice: muevan la piedra. Y es muy probable que lo hizo muy cerca de ella. Muevan la piedra. Ahora, ojo, que para poder mover la piedra había que pedir permiso al familiar del difunto, del muerto. Así que a quien tuvieron que pedirle permiso fue a Marta, que era su hermano. Por eso ella responde. Así que el Señor dice: ¿crees esto? Sí, yo creo. Yo soy la resurrección de la vida. Tu hermano va a resucitar. Bueno, con todo el rema que el Señor le da, aún Marta todavía vacila. Porque cuando vemos el terreno del imposible,
imposible, muchas veces nos cuesta creer que Dios puede hacer algo. Así que el Señor dice, muevan la piedra. La respuesta de Marta dejó ver esta lucha hasta el final. Vemos que responde en el verso 39, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Mira, cuando tú ves esta respuesta de Marta, es como que volvemos al principio. Si tú no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor le entrega palabras, le dice, yo soy la resurrección y la vida, tu hermano va a resucitar, crees esto, hay una intención de fe. Ella dice, sí creo, pero va a ser allá, en lo postrero. No, le dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú lo crees realmente? Sí, Señor, sí, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente que vino al mundo. Sí, hay toda una lucha. Y entonces cuando el Señor dice, bueno, saquen la piedra, Marta dice, Señor, ya está hediondo porque tiene 4 días. Vuelve al principio de nuevo. Señor, hiede ya. Según el texto, la tumba no tenía puerta, pero en la entrada había una ranura por la que se deslizaba una piedra grande para sellar la tumba. Jesús pidió que la quitaran y a Marta no se le ocurría nada más que una razón para abrir la tumba. Jesús quería ver el rostro de su amigo por última vez. Marta todavía estaba pensando que su hermano estaba muerto. Marta no podía ver a su hermano resucitado. Y así es como nosotros hacemos. No podemos ver, Dios nos está hablando y no podemos ver que Dios va a hacer algo. No podemos ver, seguimos viendo las circunstancias, seguimos viendo el problema, seguimos viendo la dificultad, seguimos viendo la puerta cerrada, cuando Dios ya nos ha declarado que va a ser algo grande, algo maravilloso a nuestro favor. Según el texto, la tumba entonces no tenía puerta, estaba sellada por una piedra. Marta no podía comprender aquel deseo que no daría ningún consuelo. ¿De qué sentido tendría abrir la puerta? Una vez más Jesús le recuerda que los escenarios más imposibles solo se pueden atravesar por medio de la fe. Jesús le dice según el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa es la última pregunta que le hace al Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando creemos en esperanza, en medio del momento más complicado, es cuando la fe crece, alcanza su mayor potencial. Sin duda que Marta nunca más fue la misma desde aquel momento. Sin duda, nunca más. Eso ocurrirá con nosotros. Lo que estamos atravesando no es más que el momento para que la fe alcance el mayor potencial. Estás viviendo un momento difícil, complicado, estás viviendo lo imposible, es para que la fe alcance el mayor potencial. Ese momento difícil, complicado, no es para destruirte, no es para derribar tus sueños, sino que todo lo que estás viviendo, que hoy parece difícil y que no ves nada, es simplemente el escenario para que la fe alcance el mayor potencial, que debe alcanzar para que entonces alcance el propósito por el cual Dios te llama. Si estás en un imposible, déjame decirte que estás en el mejor momento. Los milagros más grandes se produjeron en el desierto, se produjeron en el momento más complicado, cuando tenías a Faraón detrás y tenías un mar inmenso que no se podía abrir. Los milagros más gloriosos que quedaron registrados en la Biblia se dieron en los momentos más difíciles y complicados que podemos vivir, en los momentos más solos, en los momentos más tristes. Ahí es donde se vivió la bendición más grande, el milagro más grande manifestado es en el momento más difícil. Así que si estás viviendo un momento difícil, no sé cuál sea más grande, más pequeño, pero estás viviendo un imposible, estás en el mejor escenario. Estás en el mejor escenario. Esto ocurre con nosotros. Esto ocurrirá con nosotros. Lo que estamos atravesando no es más que el momento para que la fe alcance su mayor nivel de gloria. No te quejes, no reclames, no te desesperes, sino solamente cree. Cree en sus promesas, cree en su misericordia, cree en su poder y por sobre todo cree en su palabra. Hay una palabra en el corazón para mi vida. Hay una palabra en el corazón para tu vida. Y lo único que nos resta es creer.
Todos vivimos momentos así. Hace un par de semanas atrás, yo creo decir unas 2 semanas, 3 semanas, fuimos a trabajar el terreno y fuimos muy poquitos a trabajar ese día. Y ese día me bajó una nostalgia tan grande, empecé a ver todo lo que teníamos que hacer, lo que tenemos que hacer hasta ahora. Nosotros estamos levantando una iglesia de un valor de 120 millones de pesos. Hasta la fecha hemos invertido casi 12 millones de pesos. No sabemos de dónde hemos sacado los 12 millones de pesos que hemos invertido. Nada. Entonces cuando empecé a mirar dije, wow, todo lo que nos queda todavía por hacer. Y me bajó una nostalgia al ver tan poquitos trabajadores, al ver mi billetera y ver tan poquitas lucas, y ver ese terreno y ver esa obra tan grande que me bajó la nostalgia. Y yo dije, Señor, realmente podremos terminar esto. Y me puse muy triste porque entró una especie de temor, de miedo, y me fui a la casa. Me fui a mi casa pensando en eso. Solo fue un pensamiento, nada más que eso. Pensé, ¿lo lograremos realmente? Bueno, eso bastó para que entonces fuera a la oración y a los pies del Señor. Y el Señor una vez más me volvió a confirmar, para el que cree, todo es posible. No sé cuál es tu gigante, cuál es tu desafío grande que tienes, pero si crees a las promesas del Señor, entonces todo aquello que Dios ha declarado será una realidad sobre nuestras vidas. ¿Dice amén a eso? Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Te honramos y te bendecimos en esta hora. Te exaltamos y te glorificamos con todo el corazón. Reconocemos que tú eres Dios.